Les decía que es un verdadero gusto estar aquí, participar en este seminario sobre el derecho de los tratados y la práctica a nivel interno y su aplicación. Es muy importante no solo que yo les presente a ustedes lo que nuestra sección de tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos hace y lo que es el derecho, la parte internacional que nosotros vemos, pero lo que es importantísimo también es ver cómo lo que ustedes hacen a nivel nacional con respecto a los tratados tiene relación con lo que nosotros hacemos en la Secretaría de las Naciones Unidas, con lo que el secretario general en su calidad de depositario hace en relación con los tratados. Lo que querría también es resaltar que me gustaría que esto fuera más un diálogo que una presentación. Aquí estamos para intentar no dar clases magistrales, pero de una manera práctica, intentar resolver problemas, intentar entender por qué, cuál es la práctica, qué es lo que dice el derecho internacional, pero también qué son las diferentes posiciones de los diferentes gobiernos. Entonces yo les voy a dar un panorama de lo que es el mandato de la sección de tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos, y así ustedes van a entender mejor qué es lo que nosotros hacemos y en qué les podemos ayudar nosotros a ustedes para cumplir ciertas obligaciones que cada uno de los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen que cumplir con respecto a los tratados. Y para empezar, vamos a empezar con algo muy simple, ¿no? Pero las cosas simples hay que tenerlas siempre en mente, ¿no? Porque nos ayudan al final a resolver los problemas más complicados. Los tratados son una de las fuentes del derecho internacional. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia no establece una prioridad, pero establece que desde el 29 y la del 86, una para los estados y otra tratados entre los estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. La Carta de las Naciones Unidas establece como el tercer objetivo proclamado en el preámbulo, que el tercer objetivo es asegurar, no es crear las condiciones necesarias para asegurar el mantenimiento de la justicia y del respeto de las obligaciones que emanan de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. O sea, la importancia de los tratados está reflejada de una manera muy clara en la Carta de las Naciones Unidas. Y el secretario general de las Naciones Unidas y muy especialmente los dos últimos secretarios generales, ¿no? han dado una importancia fundamental y particularmente lo han reflejado en los informes que obligatoriamente tiene que someter a la Asamblea General, ¿no? La importancia de asegurar el respeto en las relaciones internacionales de las normas que emanan de los tratados, así como la promoción de los valores y los principios, ¿no?, que sustentan esas normas, asegurando así el respeto del Estado de Derecho. Una de las maneras de fomentar el principio de la primacía del derecho o del Estado de Derecho es la promoción de la adherencia de los Estados a los tratados multilaterales. También los Estados miembros de las Naciones Unidas han reconocido de una manera explícita y reiterada que la necesidad de que exista una adhesión universal al Estado de Derecho y a su aplicación en los planos nacional e internacional, y han dado su apoyo al secretario general en promover la adherencia de los Estados a los tratados multilaterales. Esta presentación explicará cómo el mandato de la sección de tratados contribuye a esta importante tarea. Básicamente, el mandato o las funciones de la sección de tratados son cuatro o cinco. La Secretaría primero se encarga del registro y de la publicación de los tratados concluidos por los Estados
y esto está establecido, esta obligación está establecida en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La sección de tratados también realiza las funciones de depositario. Es la sección de tratados quien representa al secretario general de las Naciones Unidas en tanto que depositario, y tenemos depositados más de 560 tratados multilaterales. Después, la sección de tratados también proporciona asesoramiento jurídico y asistencia técnica, principalmente a los Estados miembros, pero damos también consultoría jurídica a otras oficinas de las Naciones Unidas, otros fondos y programas, a los organismos especializados cuando lo requieren, y también estamos dando muchísima consultoría, asesoría jurídica a los secretariados que se están creando en el contexto de las convenciones multilaterales que están depositados con el secretario general de las Naciones Unidas. Y el quinto función, una de ellas es promover la participación en los tratados multilaterales depositados con el secretario general, y la otra es la diseminación del derecho internacional. A través de la diseminación de los tratados lo que estamos haciendo es diseminar el derecho internacional. Estas son básicamente las funciones. Vamos a hablar un poco del registro, ¿no? Y de los orígenes del registro. Después de la Primera Guerra Mundial había un sentimiento, ¿no? que el que más lo conceptualizó fue el presidente en la época, Woodrow Wilson, que creía que la diplomacia secreta había sido una de las causas de la Primera Guerra Mundial, y trató de poner fin a esta diplomacia secreta para promover la causa de la paz, proponiendo que debía actuar la diplomacia de una manera abierta, honestamente y ante los ojos de todos. De esa manera, el Pacto de la Sociedad de Naciones, en su artículo 18, ya recogió la institución del registro. Los tratados debían registrarse con la Secretaría de la Sociedad. Y lo que establecía el Pacto de la Sociedad de Naciones era una consecuencia bastante seria. Los tratados no eran vinculantes si no se registraban. Eso es algo que el artículo 102 de la Carta de Naciones Unidas no recogió la tradición del registro, pero no la consecuencia. Hay otra consecuencia, pero no es la consecuencia de que los tratados no puedan estar en vigor. Este es el texto del artículo 102, párrafo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice: todo tratado y todo acuerdo internacional por cualesquiera miembros de Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta serán registrados en la Secretaría y publicados por esta a la mayor brevedad posible. Vamos a hablar más en detalle del registro mañana, pero aquí están básicamente dos obligaciones. Una obligación para los Estados miembros, o sea, sus Estados tienen la obligación, de acuerdo con la Carta Magna de las Naciones Unidas, de someter a registro todos los tratados internacionales en vigor. Y eso es una obligación que prevalece. Nosotros no registramos, no es nuestra obligación, no es la Secretaría de las Naciones Unidas que está obligada a registrar. Ustedes registran con nosotros. Lo que nosotros sí necesitamos hacer, y es una obligación que está también estipulada en la Carta, es que necesitamos publicar lo antes posible los textos de los tratados registrados. Y voy a hablar durante esta presentación, y voy a simplificar y voy a hablar tratados. Me encanta la palabra tratado. A ver, ahora. ¿Sí? Sobre lo que es un tratado, incluso en la redacción del artículo 102 de la Carta se hizo a propósito al decir todo tratado y acuerdo internacional, pero vamos a hablar en general de tratados, y vamos a hablar también en general de estados cuando hablamos de tratados como entidades con capacidad
capacidad para cumplir tratados, pero también eso tiene que entenderse en el contexto de otras entidades que pueden participar o que tienen la capacidad de concluir tratados. El párrafo 2 del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas establece la consecuencia del no registro. Dice que ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este artículo podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. La consecuencia es no tan grave como la consecuencia del artículo 18 del pacto, pero es una consecuencia jurídica seria, ¿no? También podemos hablar mañana un poco de cómo se ha aplicado esta consecuencia por los mismos órganos, ¿no?, de las Naciones Unidas ante los que se han invocado tratados. Entonces, como hemos dicho, esta obligación de registrar y la obligación de la Secretaría de las Naciones Unidas de publicar se encuentra en el artículo 102 de la Carta. La Asamblea General, reconociendo la necesidad que tenía la Secretaría de tener normas más específicas sobre el registro, aprobó un reglamento que desarrolla cuáles son las diferentes reglas que se aplican, que la Secretaría debe aplicar al registro de tratados. Es un reglamento que se aprobó en 1946 y que ha ido modificándose varias veces. Y las últimas modificaciones tienen más que ver con la parte de la publicación limitada de tratados. La sección de tratados lo que hace básicamente con respecto a la función del registro es recibir, analizar y poner en ese registro los tratados que nos mandan los estados y cualquier otra acción posterior o cualquier otro tratado posterior que modifique ese tratado original. El registro ex oficio es el registro que realiza la Secretaría de las Naciones Unidas sin que nadie le diga que tiene que registrar. Eso está establecido en el reglamento y eso se aplica a los acuerdos en los que las Naciones Unidas es parte. O sea, los Estados miembros tienen la obligación de registrar cualquier acuerdo en vigor que concluyan con otros Estados o incluso con organizaciones internacionales, pero si lo concluyen con la ONU, no tienen ninguna obligación. Es la ONU, según el reglamento, que tiene la obligación de registrar esos tratados. Y esto es un punto importante en el desarrollo de las funciones de aquellos que tienen que someter a registro. Si ustedes tienen acuerdos particulares con las Naciones Unidas en su país, no tienen que preocuparse porque las Naciones Unidas de oficio registran esos tratados. Otra función es lo que llamamos el archivo y el registro, el archivo y la inscripción. Y eso afecta, hay una larga lista de lo que se considera archivo e inscripción, pero básicamente son los acuerdos donde el componente de un Estado miembro no existe. O sea, se inscriben por ejemplo, si hubiera nos pasaba con Suiza, ¿no? Si Suiza y la Santa Sede concluyen un tratado, no son Estados miembros de las Naciones Unidas, no tienen Suiza antes del 2000, cuando se hicieron partes en las Naciones Unidas, no eran Estados miembros de las Naciones Unidas y querían registrar un tratado, no lo hacían de acuerdo al artículo 102 de las Naciones Unidas, pero podrían someterlo a la Secretaría para su archivo e inscripción. Y el archivo es exactamente lo mismo, se requieren los mismos, la misma documentación y la misma información, y aparecen también publicados en los mismos manuales, en los mismos estados visuales. La sección de tratados
publica todos los meses el estado mensual, que es el que nos dice qué tratados se han registrado, hay el título, cuándo entró en vigor, quiénes fueron las partes que los sometieron al registro. Y recibimos y registramos una media de 2.500 tratados y acciones cada año con la Secretaría de las Naciones Unidas. Les decía antes que la Carta, de una manera muy explícita, establece la obligación de la Secretaría de las Naciones Unidas de publicar los tratados. Y los tratados, una vez que se han registrado, se publican en la colección de tratados de las Naciones Unidas. Esta colección se publica desde el año 1946, ininterrumpidamente. Es la colección más extensa que existe en el mundo de tratados. Hay muchos países que tienen sus propias colecciones de tratados, pero ninguna supera a la colección de tratados de las Naciones Unidas. Consiste hoy en día en más de 2.500 volúmenes y contiene casi 55.000 tratados y casi el doble de acciones relativas a tratados, que pueden ser tratados subsecuentes o pueden ser también acciones como ratificaciones, declaraciones, reservas, etc. Cada año nuestra sección publica unos 70 tratados. Actualmente esa es la media, siempre depende de los recursos y de las posibilidades que tenemos, pero esa es la media últimamente de volúmenes que se publican de la colección de tratados. Y la sección de tratados también publica un índice de la colección. Otra de las funciones fundamentales de nuestra oficina es la función depositaria. El secretario general de las Naciones Unidas, como les dije antes, es el depositario de más de 560 tratados. El depositario de un tratado es una institución, ¿no?, que está encargada de velar por el texto, ¿no?, y la correcta ejecución de todas las acciones relativas a los tratados. El depositario, y esto es extremadamente importante, debe actuar siempre con imparcialidad, con transparencia, puesto que sus funciones son de índole internacional. Y, por supuesto, cuando esas funciones se ejercen en el marco de las Naciones Unidas, la política está siempre presente. Y una de las tareas fundamentales de nuestra unidad y de nuestra oficina de asuntos jurídicos es velar porque esa transparencia y esa imparcialidad se refleje en cada una de nuestras actuaciones y en el asesoramiento jurídico que damos, ¿no? Y yo creo, y en muchas conversaciones con delegados de los países, de los Estados miembros ante la ONU, ¿no?, es algo que es tremendamente apreciado. Nos permite esto a los estados poder acudir a nosotros para saber de una manera puramente profesional y técnica cuáles son las opciones en un caso determinado, cuál es el derecho y cuál es la práctica, ¿no?, que existe en un tema que pueda tener unas consecuencias importantes para estos países. El secretario general es depositario no de todos los tratados multilaterales que existen, pero sí en principio y en general es el depositario de los tratados multilaterales que tienen este carácter de universalidad, pero que se concluyen en el marco de las Naciones Unidas o en conferencias diplomáticas bajo los auspicios de la ONU. Eso es el primer grupo de tratados que el depositario acepta casi automáticamente. Y luego hay otro grupo de tratados que son los que se concluyen a nivel regional dentro de las diferentes comisiones económicas de las Naciones Unidas, que también de una manera casi automática se someten para el depósito con el secretario general.
Como les digo, dentro de la oficina que representa al secretario general en estas tareas es nuestra sección de tratados. La sección de tratados establece el texto, un texto se negocia en una conferencia internacional, se adopta y inmediatamente es sometido a nosotros para que preparemos el original. Preparamos también las copias certificadas conformes que se circulan, se distribuyen a todos los estados y en el caso de organizaciones internacionales que puedan participar en esa convención en particular. Informamos de todo lo que le sucede al tratado, quién firmó, quién ratificó, si se hicieron reservas, declaraciones y cualquier otra acción subsecuente que pueda desarrollarse en el futuro sobre ese tratado. La sección de tratados mantiene una página web que es de una, creo, importancia extremada. Desarrollamos esta base de datos hace ya casi 10 años, y yo más de 10 años, 15 años, y cuando yo llegué a la sección de tratados había un viejísimo sistema de la IBM con un sistema muy básico de información que no prácticamente todo lo que se hacía era manual. Hoy tenemos un sistema sofisticadísimo y muy hecho a medida de una base de datos que no solo es una base de datos donde se recoge toda esta información, sino que esos datos salen automáticamente o casi automáticamente como las circulares del depositario, con la información que está ya metida en la base de datos. Obtenemos esas notificaciones del depositario, incluso notas verbales, certificados de registro, y por supuesto esa base de datos contiene los textos de los tratados, y nuestra sección, tenemos una sección, la unidad de publicación dentro de la sección de tratados, toma esos textos y de una manera también no automática, pero muy sofisticadamente, tecnológico todo, se convierten esos tratados en lo que son los volúmenes de la colección de tratados. Esta base de datos, que ha sido compleja en desarrollarse porque necesitaba un equipo de abogados y también técnicos que comprendieran cuál es el valor, ¿no? Cuál es el valor de qué es la diferencia legal, para saber cuál es la diferencia técnica entre una firma y una ratificación. Si es una firma, entonces el sistema necesita saberlo, ¿cuento como parte o no lo cuento, solo como firmante? Es una labor extremadamente compleja, pero es una labor que nosotros realizamos y que en esto de marco, ¿no? Es interesante. Si ustedes están en proyectos parecidos, podemos compartir esas experiencias. No las vamos a compartir aquí en estos 3 días, pero podemos siempre estar en contacto. Y ha habido ya estados que nos han pedido poder ver nuestra base de datos. Después del seminario que tuvimos en Cartagena, tuvimos algún país que vino a la sección de tratados para ver cómo nuestra base de datos funcionaba, cuáles eran las capacidades. Y tenemos un grupo de técnicos que también asesoran en esos temas, de técnicos informáticos. Dina, después de la presentación sobre el depositario, va a hacer también una presentación que es, les digo, importantísima sobre esta base de datos, esta colección de tratados. El secretario general, en tanto que depositario, procesa cada año unas 1.500 acciones, 1.500 ratificaciones, firmas, todo tipo de acciones que se refieren a tratados. Otra de las funciones, como les dije antes, que realiza la sección de tratados es fomentar la participación de los estados en los tratados multilaterales depositados por el secretario general. Yo fui testigo y parte muy activa
en el año 1998-1999, cuando el secretario general de las Naciones Unidas quería, en el contexto de la celebración del milenio, quería que la Oficina de los Asuntos Jurídicos hiciera algo. Y lo que propusimos, y que parecía una idea un poco descabellada, era que el secretario general, a pesar de esa imparcialidad y transparencia, o precisamente por ello, que siguiera sus tareas de depositario como tiene que realizarlas, pero que fuera un poco más allá. Si los tratados multilaterales tienen que se concluyen bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tienen ese alcance global, ¿no?, que debería un día afectar y obligar a todos los estados y dar derechos a todos los individuos, ¿por qué no activamente promocionar la participación? Al principio no fue fácil, no salir de un rol que se ha realizado durante tantísimos años, que en cierto sentido pudiera comprometer por qué va el depositario ahora a ponerse a promover la participación en los tratados. Pero finalmente se aceptó y ha sido un éxito total. Las ceremonias en el contexto del milenio, lo que se organizó fue una ceremonia para que los estados participaran, firmaran o ratificaran tratados con motivo de esta celebración. Y fue terriblemente exitosa. Fueron unos 84 estados, la mayoría de ellos jefes de Estado y de Gobierno, que depositaron 274 acciones en unos días. Y a partir de ahí se decidió que esta ceremonia de firma y ratificación de tratados se organizaría todos los años, al mismo tiempo que cuando se abre el debate general de las Naciones Unidas, cuando los más altos dignatarios vienen a Nueva York a participar en la sesión de la Asamblea General. Y todos los años desde entonces tenemos esa ceremonia y así promocionamos la participación en tratados multilaterales. Y desde el año 2000 tenemos casi 1.800 acciones que se han realizado en pocos días durante estos eventos. Otra de las funciones y muy importante de la sección de tratados es la asesoría jurídica y la asistencia técnica. Nosotros asesoramos, claro, en temas de derecho internacional público y particularmente en derecho de los tratados y en la práctica y el derecho relativo al registro, relativo al depósito y relativo a una parte muy importante a las cláusulas finales de los tratados. Hablaremos mañana de las cláusulas finales, que para todos nosotros que tratamos con el tema de tratados es importantísimo. Es la parte, ¿no?, de procedimiento que nos afecta. No nos metemos en cuestiones técnicas sustantivas si hablamos de derechos humanos, del medio ambiente, pero lo que sí importa muchísimo son las cláusulas finales que pueden realmente paralizar el total de un tratado o su aplicación si no están redactadas bien, ¿no? Y proporcionamos también asistencia con estos tipos de seminarios. Y lo hacemos desde el 2001 en Nueva York, 2 veces al año para los delegados de las distintas misiones permanentes ante las Naciones Unidas. Y también tenemos la participación de funcionarios de los países que vienen directamente de las capitales. Y tenemos también desde el 2003 estos seminarios regionales, donde intentamos poner a un grupo de países juntos para que podamos compartir cuáles son nuestras funciones y cuál es nuestra experiencia, pero que ellos mismos también puedan hacernos llegar cuáles son sus problemas y discutan entre ellos cuáles son los diferentes enfoques que ellos tienen. Y muchas veces en nuestras experiencias se pueden llegar simplemente conociendo cuál es la práctica de otros estados que normalmente comparten el mismo régimen jurídico, a llegar a solucionar problemas
función que nosotros desarrollamos es la diseminación de los tratados, ¿no? La diseminación del derecho internacional. Antes los tratados se negociaban, como dijimos, secretamente, ¿no? Y se firmaban con mucha solemnidad en las capitales. Hoy los tratados son mucho más accesibles y especialmente, ¿no?, en esta época de Internet, los tratados que electrónicamente pueden ser circulados inmediatamente una vez que están publicados. Es importante la distribución de los tratados porque amplía el acceso de todos, de los individuos a los tratados, ¿no? Los tratados los vemos como algo que se firma entre los grandes dignatarios y que pertenece a otro nivel de acuerdos, pero sin embargo los tratados en todos los sistemas constitucionales que existen finalmente forman parte del derecho interno, ya sea porque lo hacen automáticamente desde el momento que se ratifican o primero que se incorporan, como en otros países, en la legislación interna y luego se ratifican, pero siempre afectan a los individuos como si fuera una ley interna. Lo que es importante también de la diseminación de los tratados es que cuando nosotros tenemos acceso a lo que dos países han acordado o tenemos acceso a un tratado multilateral entre un número de países, si tenemos un caso particular donde necesitamos negociar las relaciones entre países, podemos acceder a lo que existe ya. Y no tenemos que reinventar nada en algunos casos porque ya está inventado. Entonces, el hecho de que los tratados se diseminen es valiosísimo poder estar dando asesoría jurídica y decir, bueno, pues esto sí, ya se concluyó con este país. Y muchas veces lo que ocurre es que países se dan cuenta que hay tratados que existían ya entre ciertos países que son idénticos a lo que se quiere concluir, y esos precedentes son importantísimos y ayudan, ¿no? Ayudan a resolver los temas de una manera buena, ¿no? Otra de la importancia de que los tratados ahora lleguen a todo el mundo es la participación de la sociedad civil. Hoy en día, cuando asistimos a las negociaciones de las conferencias donde se negocian tratados internacionales, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs en particular, están ahí presentes y tienen acceso a los textos, a los borradores, y pueden realmente tener un impacto importante en el desarrollo de la redacción de las convenciones multilaterales. Y como les dije, esa diseminación se hace a través del sitio web de los tratados de las Naciones Unidas y les presentaremos detalladamente porque es importantísimo. Supongo que muchos de ustedes lo conocen ya, pero es importantísimo tener una idea clara de cuáles son los recursos que pueden obtener de esa base de datos. Les dije antes que publicábamos los tratados registrados y los tratados archivados, escritos cada mes. También tenemos la publicación hoy en día solo en Internet de los tratados multilaterales depositados por el secretario general. Publicamos las notificaciones del depositario también hoy en día solo electrónicamente, ya no se manda en papel. Y publicamos una serie de manuales sobre los tratados, qué es lo que hay que hacer a la hora de registrar, los requisitos, qué es lo que hay que hacer a la hora de depositar, los requisitos. Un manual sobre las cláusulas finales. Tenemos también el repertorio de la práctica del secretario general, que es un instrumento valiosísimo que recoge lo que el secretario general ha hecho, ¿no?, en el pasado en las áreas que le corresponden.
Desgraciadamente, por falta de recursos, básicamente no se actualiza el repertorio de la práctica desde el año 93-94. Y eso es una de las tareas que somos conscientes que deberíamos llevar a cabo, porque en estos 20 años se han producido cambios importantes que no están reflejados todavía en el repertorio. Y luego publicamos ciertos manuales e información suplementaria con motivo de las ceremonias de tratados que se efectúan cada año para promocionar la participación en los tratados multilaterales depositados por el secretario general. Y con esto termino de darles esta idea general de lo que es el mandato que tenemos asignado en la Secretaría, en la sección de tratados de la Oficina